puertas. Acompáñame a Hebreos 5:11. Hoy voy a necesitar de vuestra ayuda. Hoy voy a pediros de vez en cuando que me leáis algún versículo, ¿ok? Porque está muy bueno que yo lo prepare, está muy bueno que yo me lo lea, me lo aprenda, pero qué bueno que todos nos lo aprendamos, ¿no? Que todos usemos la palabra de Dios. ¿Amén? Sí, ahí estamos. Hoy es un gran día. Dice Hebreos 5:11. Sobre este tema, yo voy a leer en la nueva versión internacional, ¿vale? Si ustedes tienen la Reina Valera, entiendo que pueden cambiar varias palabras. Nosotros, los predicadores, los pastores, todos nosotros, los hermanos en Cristo, cuando nos preparamos un sermón, una prédica, debemos investigar, debemos leer. Y qué bueno es leer varias versiones de la Biblia, porque nos hablan diferentes palabras y diferentes lenguajes. Qué manera de hablar de hoy para un público de hoy y una manera de hablar de un público pues, de 1960. Hay alguno que otro, como yo, que nació en 1990. Entonces la nueva versión internacional es una versión que a mí me agrada. ¿Amén? Entonces me disculpan los que tengan Reina Valera, pero lo vais a entender igual. Vamos a ir. Sí. De todas maneras, antes de entrar, todos los episodios de este estudio los vamos a tener en nuestra web de YouTube, en nuestra página, para que si un día no puedes venir por trabajo, no pasa nada, no te lo pierdas. Hebreos 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Ahí vamos a parar. La palabra de Dios revela misterios. Es decir, nosotros nos preparamos para aprender la palabra de Dios, pero son misterios que muchas veces nos cuesta entender. Y hay una doctrina que ronda en los lugares cristianos que dice: ay, yo no voy a ese lado porque ahí me dan leche espiritual. Ay, yo voy a aquel lado porque a mí me dan alimento sólido. Y entonces hoy vamos a descubrir qué es el alimento sólido y qué es la leche espiritual. ¿Ok? Y la misma palabra nos lo va a decir. Y ahí dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Ok. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. ¿Cuántos son adultos aquí? El único adulto que no tenemos es Samuel. Todos los demás no tenemos excusa. Cuando naces de nuevo, a mí me decían: ahora tienes un añito, tienes 2 meses, tienes 3 meses. Y decía: soy un bebé espiritual. Pero yo creo que a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, nos hacemos maduros. La Reina Valera dice maduros en el espíritu. Y dice ahí: el alimento sólido es para los maduros, los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Reina Valera dice discernimiento. ¿Cuándo determinamos que somos personas maduras? Cuando ejercitamos nuestra percepción espiritual para distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Un hermano que en la iglesia ha aceptado a Cristo y sigue embarrado en el pecado es un niño espiritual. Es un niño espiritual porque sigue necesitando que le digan que la cruz le salva y no ha comprendido la autoridad que Cristo le quiere dar para que Él mismo sea la luz. Entonces, no podemos ser niños espirituales que necesitan ese alimento
de los primeros pasos, sino que buscamos más. Di conmigo, yo busco más. Para buscar más, no tenemos que conformarnos con el pecado. Di conmigo, las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios las ha hecho nuevas. Si las ha hecho nuevas, ¿por qué el pasado nos sigue atando? No debemos permitir que el pasado nos ate. El pecado no forma parte de nuestra identidad. Nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, el alimento sólido es palabra de justicia. Puede la gente pensar que cuando yo me preparo una prédica o un mensaje sobre dónde está el Leviatán y dónde irá a pasar el lugar y dónde caerán los rayos de Dios, parece un alimento más profundo y más sólido. Pero la Biblia no habla de eso. Eso posiblemente sea una enseñanza más preparada, sea una enseñanza muy buena, pero no por eso es alimento sólido. El alimento sólido es palabra de justicia, lo acabamos de leer. El alimento sólido es para los adultos, los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros, al pastorear, debemos proteger la doctrina de Jesús. Al pastorear, tú y yo, al pastorear a nuestras ovejas, debemos proteger la doctrina de Jesús. Debemos proteger la palabra de verdad. No podemos permitir que nuestras ovejas, te lo digo en general, tus discípulos, tus próximos discípulos, que vayan aprendiendo por aquí, por allá, por aquí, y se vuelvan locos. ¿Por qué? Porque van a volver al pecado. Van a volver al vómito, porque no se le ha dado una solidez. Jesús, como hemos visto, acompañaba a sus discípulos, convivía con ellos, estaba con ellos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Porque arrepentíos y bautizaos para ser salvos. No podemos vivir en pecado y ser salvos. No podemos. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Entonces Él nos quiere dar bendición y sus bendiciones son santas. Y nosotros somos vasos santos. Esa es la ecuación. Para recibir de parte de Dios debemos santificarnos en Cristo. ¿Cómo nos santificamos? No solamente pidiendo perdón, sino arrepintiéndose. Arrepentirse es cambiar de rumbo, dejar atrás y no volver más. No podemos abusar de la gracia de Dios. Imagínense, yo voy a ponerlo así. Imagínense que tienen su propia pareja, su hijo, alguien querido, alguien con quien convivas, ¿vale? Piensa en alguien con quien convivas. Y tú has hecho algo malo para él, por ejemplo, has hecho algo que le ha defraudado, que le ha dolido. Y ya sabes que ese día va a estar picante la cosa, la relación va a estar difícil, porque él quizás esté molesto. ¿Ok? ¿Pasa? ¿Os pasa en casa? Sí, nos pasa a todos. Tenemos conflictos. ¿Por qué es diferente con Dios? Nosotros ofendemos su santo nombre, ofendemos su palabra, ofendemos su ser, muchas veces, pero ahí estamos el primero para pedirle, para rogarle, para que Él nos bendiga. Cambia de vida. Disculpad ser así, pero es lo que me pide Dios, creo que te diga. Es lo que creo que me pide Dios que diga hoy. Cambiar de vida es vivir. Es vivir para Cristo. Amén. Entonces, cuando tenemos ese problema con una persona, ¿por qué va a ser diferente con Dios? Pero ¿qué pasa con Dios? Dios tiene un amor incondicional. Su amor incondicional se revela y nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Pero no podemos seguir viviendo esas perversiones que nos dañan
porque nos perjudican a nosotros mismos. Y lo sabemos. Y ya Dios, a través de su Espíritu y su palabra, nos lo va revelando a través de leerla, de estudiarla. Amén. Di conmigo, el pecado nos aleja de Dios. Y di conmigo, sin arrepentimiento no hay salvación. En Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. En Amós 3, del 2 al 3, dice, solo a ustedes les he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas las perversidades. ¿Pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dios nos está animando a vivir una vida gloriosa, una aventura de sobrenatural. No es una aventura pequeñita de las de Disney, nada de eso. Es un sobrenatural. Milagros. Nos está animando a vivir como Jesucristo en la Biblia. Pero Él también nos está animando a caminar juntos y ponernos de acuerdo con Él. Y Él es santo. Isaías 59:2. ¿Alguien me lo puede buscar? Isaías 59:2. Por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las iniquidades apartan el rostro de Dios. Lo dice la palabra. Sin arrepentimiento no hay salvación. En Lucas 13:5 dice, les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Lucas 13:5. Vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Vemos un hombre, todos la sabemos, ¿verdad? Un hombre que le pide la herencia a su papá y él la malgasta, vive su vida, se aleja de casa de su padre y cuando está en un lugar de oscuridad, de ya no poder caer más bajo, se acuerda de su padre. ¿Cuántos se ven reflejados en eso? Yo me veo muy reflejado en eso. Y dice, no lo busques, está en Lucas 15:18 al 20, anótalo y luego en casa lo lees. Y él pensó y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo veo ahí tres cosas. La primera es que él sabe quién es su padre. Él sabe que su padre es puro amor y que lo va a recoger. Pero también veo que él va con una actitud de humildad. Y lo tercero que veo es que él pone en acción algo. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, humildad. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no le dice, papá, yo soy tu hijo, me recibes, me pones el anillo y vuelvo a casa. Perdóname, no pasa nada. No, dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó a sus brazos, a su cuello y le besó. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre por tu misericordia que tuviste por nosotros, Señor, que tienes cada día. Me refiero a, las obras no te salvan, pero las obras que tú haces reflejan quién tú eres. Las obras no te dan salvación, solamente la fe en Jesús. Pero haber sido justificado por Cristo y arrepintiéndose tú mismo, tus obras cambian. Tus obras no son las mismas. Y hemos venido aquí a esta tierra a dejar una huella de luz. Y la oscuridad ya no puede más con nosotros, amén. Así que vamos a tener obras que glorifiquen a Jesús. Amén. Vamos a leer un poquito más. ¿Cuántos les gusta leer? Amén.
Hermanos, estamos llamados a aprender a ser estudiantes de Jesús. Vamos un poquito más. Te voy a pedir, Vicky, Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Muy bien, vamos a ir. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí, ¿te puedes pasar el...? Ahí. 6:1. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, esto éramos nosotros, no somos más. Di conmigo, no somos salvos por obras. Solamente somos salvos si nos arrepentimos y creemos en Jesús. Ya para. Pero nuestras obras, no hace falta que lo repitas, pero lo puedes anotar, que lo hemos dicho, nuestras obras deben reflejar a Jesús. Deben reflejar nuestra fe. Y este es uno de los pilares de nuestra fe, hermanos. Este es uno de los pilares de la doctrina de Jesús, el arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas, y realmente las obras no te hacen salvo, pero esas obras que dejamos atrás no nos pueden enganchar, no nos pueden enganchar. Y ya para terminar, vamos a leer Efesios 2:8-10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las obras? Dios preparó las obras. Entonces, ya no busquemos más el pasado. Amén. Busquemos el presente y el futuro de Dios. Busquemos esas obras. Busquemos especializarnos en la palabra de Dios. Busquemos enseñarle a otros de esta gloriosa salvación. Amén. ¿Cuántos quieren transmitir? Para transmitir hay que llenarse. Debemos llenar nuestra copa para que rebose. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos despedimos?